Estábamos sentados en una enorme sala de reuniones. La tenue luz de una lámpara de cristal se reflejaba en la mesa alrededor de la cual nos habían reunido, y en la pantalla se veía una imagen estática del espacio cósmico. No había nada más que un vacío negro y un montón de estrellas frías. Miré al rostro del jefe de la misión, Mike, y me di cuenta de que estaba nervioso, aunque intentaba ocultarlo. Dijo que la NASA había detectado una señal extraña y muy antigua que no podía pertenecer a ninguna fuente terrestre. La señal era tan anómala que los métodos de análisis habituales no podían interpretarla. No había interpretaciones ni datos claros, solo una sensación de inquietud que flotaba en el aire, como si todos supiéramos que más allá de esa señal nos esperaba algo para lo que no estábamos preparados. Pero les dieron la orden: volar y averiguar de dónde venía esa anomalía, qué significaba y cómo podía afectar a la humanidad. Mike habló de la importancia de la misión, del avance histórico que nos esperaba si desciframos el misterio. Pero yo percibía miedo en su voz, y también sentía cómo ese mismo sentimiento germinaba en mi interior. No sabían lo que les esperaba, solo sabían que tendrían que viajar muy lejos, a una zona del espacio donde aún no había pisado el ser humano. Era una historia que quizás se contaría en las escuelas y se pondría como ejemplo de gran descubrimiento. Un riesgo enorme, una idea increíble. Tenían depositadas sus esperanzas en ustedes. Mi tarea principal era supervisar el equipo relacionado con la recepción de radio y el procesamiento de señales para no perder ni el más mínimo detalle. Me llamo John. Soy especialista en radiolocalización y sistemas de comunicación y llevo muchos años trabajando en la NASA. Antes había participado en varias misiones de largo alcance, pero nunca había oído nada parecido. Esa misteriosa señal no se ajustaba a los algoritmos de decodificación habituales. Parecía burlarse de nuestros primitivos intentos por determinar su naturaleza. A veces nos parecía que era solo ruido de fondo, pero luego se manifestaba en su estructura algo muy parecido al ritmo de un latido, lento y viscoso. Y cuanto más escuchábamos, más frío sentíamos por dentro. Junto a mí, a bordo se encontraba Mark, un piloto joven y apasionado, cuyos ojos siempre brillaban cuando se mencionaba la palabra espacio. Elizabeth, una científica tranquila y reflexiva, obsesionada con la búsqueda de formas de vida extraterrestres. Sara, médica y psicóloga, la mejor en su campo, que debía velar por nuestra salud y nuestro estado mental durante el vuelo. El equipo estaba dirigido por el propio Mike, que insistió en volar con nosotros porque se sentía responsable del descubrimiento de la señal. La misión se planificó durante mucho tiempo. Se discutió hasta el más mínimo detalle: el equipo, las rutas, los riesgos. La nave espacial se equipó con el mejor material y se llevaron provisiones de comida y agua para un tiempo imprevisible, ya que nadie sabía cuánto podría durar la investigación de la fuente anómala. Antes del despegue, seguimos el procedimiento habitual de despedida. Todos, por turnos, hablaron con sus familiares y amigos por videoconferencia. Sonrieron en broma, tratando de no mostrar su nerviosismo. Pero en el fondo, todos sabían que las posibilidades de regresar eran menores si se desviaban bruscamente del plan. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. La señal podía no ser un fenómeno natural. Podía indicar algo más grande de lo que podíamos comprender. Cuando llegó el momento, nos pusimos los trajes espaciales, pasamos a la cabina de mando y ocupamos nuestros puestos. El corazón me latía tan fuerte que creía que iba a ahogar el ruido de los motores. Luego comenzó la cuenta atrás. La nave se estremeció. Una vibración recorrió mi cuerpo y sentí cómo nos empujaba contra los asientos. Nos alejábamos de la Tierra, dejando atrás todo lo que conocíamos. Nadie sabía cómo acabaría este viaje. El cohete ganó velocidad, entró en órbita y al poco tiempo, la Tierra se convirtió en una pequeña bola en la ventanilla. Me invadió la habitual sensación de reverencia ante la infinitud del espacio
pero ahora se mezclaba con la inquietud. Teníamos un objetivo: encontrar el origen de ese extraño latido para comprender de dónde venía y por qué se transmitía desde hacía tanto tiempo. A juzgar por los datos, la señal llevaba muchos siglos llegando hasta nosotros, si no más. Nadie se atrevía a suponer qué podía significar. Según la leyenda, entre las antiguas interceptaciones de radio ya se había escuchado una señal similar, pero nadie le había dado importancia. Ahora todo era diferente. La NASA decidió arriesgarse y volamos hacia lo desconocido. Cuando la nave tomó el rumbo marcado, comencé a ajustar el equipo. En los auriculares se oía un ligero crujido, como si alguien rascara con las uñas la superficie de la radio. A veces, entre esas interferencias, se oían fragmentos de voces, pero lo achacaba a la imaginación. Todos estábamos nerviosos. Elizabeth estaba sentada a mi lado, inclinada sobre los instrumentos. Tenía que sincronizar nuestro sistema de navegación con las señales externas para seguir el rastro con la mayor precisión posible. Escuchaba atentamente las vibraciones casi inaudibles y luego me pasó la grabación. Era ese mismo latido rítmico que parecía el eco de un corazón lejano. Se me puso la piel de gallina. Ya había oído esa grabación antes, pero ahora, en el espacio, acercándonos literalmente a su fuente, sonaba más fuerte, como si nos estuviera advirtiendo de algo. Sara me preguntó en voz baja si estaba bien, y me ofreció comprobar mi ritmo cardíaco. Solo me encogí de hombros, porque no quería hablar de mis sentimientos. Me parecía que si recordábamos nuestros miedos con demasiada frecuencia, estos empezarían a crecer y a apoderarse de nuestra mente. La ansiedad es el parásito más peligroso en este tipo de expediciones. Mike ya se estaba preparando para un vuelo largo. Recordaba el horario de sueño y las comidas. Intentaba mantener todo bajo control. Pero ya lo sabíamos. El control es solo una ilusión cuando se vuela hacia algo que nunca se ha visto. Después de varios días de vuelo, nos encontramos en el silencio total del espacio. Un enorme espacio negro, con escasas constelaciones de estrellas lejanas. Pero esa niebla de silencio solo acentuaba el extraño sonido de nuestros instrumentos. Lo oíamos constantemente. A veces se hacía más fuerte de lo habitual. Entonces, Mark maldecía entre dientes, como si la señal se burlara de él. Era piloto, estaba acostumbrado a tener todo bajo control, y ahora tenía que admitir que no podían predecir la naturaleza de la fuente. Unos días más tarde, en la pantalla de Elizabeth apareció una señal que indicaba la dirección aproximada. Redujeron el sector de búsqueda. Resultó que las coordenadas les llevaban a un cúmulo que nadie había estudiado antes. Mike ordenó cambiar el vector de movimiento y realizar escaneos adicionales para asegurarnos de que no cayéramos en una trampa, como un campo de asteroides o una lluvia de meteoritos. Pero todo parecía extrañamente tranquilo, casi en calma, como si el propio espacio se hubiera ocultado, esperando nuestra visita. Por primera vez en muchos años de vuelo, me sorprendí a mí mismo pensando, ¿estamos haciendo lo correcto al volar hacia allí? Mi intuición me gritaba, da la vuelta, pero a mi alrededor solo había instrumentos, compañeros de tripulación y órdenes que no podíamos desobedecer. ¿Quién quería volver a la Tierra con las manos vacías? Ya habíamos oído esa llamada, casi veíamos cómo nos atraía, cómo latía, como un corazón ajeno, en lo más profundo del espacio. Era casi imposible detenerse. Todos sentíamos esa extraña atracción, aunque nadie quería admitirlo. Mark comenzó a notar que tenía sueños extraños. Murmuraba por las noches, repetía frases inconexas. Sara intentaba calmarlo. Le decía que era el estrés habitual y que en misiones como esa, el cerebro empieza a proyectar nuestros miedos ocultos en sueños. Pero luego yo también empecé a tener pesadillas similares. Soñaba que caminaba por los pasillos de una nave y que, detrás de las paredes, latía un corazón gigante, y la vibración era tan fuerte que no podía mantener el equilibrio. Caía, y de algún lugar de la oscuridad
salían unas manos frías como el hielo que se aferraban a mí, y me despertaba empapado en sudor frío. Por la mañana vi en el espejo que tenía los ojos enrojecidos por el insomnio y que las manos me temblaban ligeramente. Sara volvió a insistir con preguntas sobre cómo me encontraba, y yo le mentí diciendo que todo estaba bien. No queríamos crear pánico. Teníamos que mantenernos unidos y continuar nuestro camino. Mientras tanto, la señal se hacía cada vez más clara. Ya podíamos registrarla sin interrupciones. Era como si nos llamara. Elizabeth intentaba con ahínco encontrarle una lógica, algún tipo de lenguaje, un código. Su teoría era que la señal era artificial. Pero, ¿quién podría necesitar agitar el espacio con una vibración así durante tantos siglos? ¿Y por qué nadie había reaccionado antes en serio? Mike solo asentía con la cabeza mientras escuchaba sus conjeturas, pero tenía la mirada apagada. Sus dudas internas lo estaban destrozando, pero como comandante no podía mostrar debilidad. Nosotros ya estábamos asustados, pero seguimos adelante. Habíamos invertido demasiado en esto como para dar marcha atrás. Sabíamos que si volvíamos, tarde o temprano nos enfrentaríamos a la pregunta: ¿qué habría pasado si hubiéramos seguido adelante? En la siguiente etapa del viaje, notamos las primeras fallas en el sistema de comunicación. Era como si alguien estuviera interfiriendo en nuestros canales. A veces oíamos extraños susurros en los auriculares, a veces voces apagadas. Sara decidió que nuestros cerebros estaban cansados y que simplemente estábamos empezando a volvernos locos por el zumbido constante. Pero yo oía claramente a alguien gritar mi nombre, muy claramente. Era como si me llamaran desde lejos. «John, John, ayuda». Miré a mi alrededor, pero todo estaba en orden en la nave, y nadie decía nada. Cuando se lo conté a Mike, frunció el ceño, pero sugirió que lo achacáramos al estrés. Sin embargo, vi miedo en sus ojos. No quería admitir que él también había oído algo similar recientemente. Poco después, cuando nos acercábamos a la esfera de donde parecía provenir la señal, nuestra nave se estremeció de repente por una turbulencia inesperada. Parecía imposible que algo así pudiera ocurrir en el vacío del espacio, pero los instrumentos registraron una potente descarga de energía. Nos sacudió con bastante fuerza y Mark tuvo que hacer malabarismos para enderezar la trayectoria. Después de esa descarga, se produjo una interferencia que amplificó la señal varias veces. Era como si hubiéramos entrado en una especie de pasillo por el que la esencia de esa señal llegaba hasta nosotros sin obstáculos. Y entonces todo se volvió realmente aterrador. Volamos un poco más y, de repente, apareció en la ventanilla algo parecido a un asteroide. Pero a medida que nos acercábamos, quedó claro que no era un asteroide. Era una extraña formación de color oscuro, como envuelta en una densa nube. No había restos girando a su alrededor, sino que flotaba en el espacio como una roca muerta. Y nuestros instrumentos gritaban que era precisamente de allí, de donde provenía la pulsación que nos helaba. Nos detuvimos a una distancia segura y comenzamos a escanear el objeto. Elizabeth intentaba determinar sus dimensiones y la estructura de su superficie, y supuso que podría tratarse de los restos de un planeta desaparecido hacía mucho tiempo. Pero pronto se hizo evidente que el objeto tenía una forma irregular y que, en algunos lugares, parecía haber sido grabado artificialmente. «Parecen ruinas», dijo Elizabeth en voz baja, examinando los datos. Me estremecí. ¿Cómo podían haber ruinas enteras en el espacio abierto? ¿Dónde estaban sus cimientos? ¿De dónde habían venido? Pero no había otra opción. Para averiguar qué estaba pasando allí, teníamos que salir. Mike ordenó que se prepararan para salir. El plan consistía en que Elizabeth y yo saliéramos al espacio, inspeccionáramos la superficie, instaláramos los escáneres y, si era posible, encontráramos el origen de la señal.
Mark debía quedarse en la nave al timón, y Sarah debía vigilar nuestros signos vitales y ayudar con las comunicaciones. Los preparativos fueron rápidos. Salimos al espacio abierto y nos dirigimos hacia aquella espeluznante sombra. Cuanto más nos acercábamos, más fuerte latía mi corazón. Me parecía oír en mi cabeza aquel pulso, vibrando en la misma frecuencia que nuestros instrumentos. Encontramos un saliente, nos agarramos a él, tratando de no perder el equilibrio en un espacio casi ingrávido. La superficie era negra, como quemada. En algunos lugares se veían grietas que parecían símbolos tallados. Elizabeth pasó el sensor por una de esas hendiduras y dijo que no podía determinar de qué material se trataba. ¿Estructura metálica? ¿De piedra? Era demasiado confuso. Pero una cosa estaba clara. Alguien lo había creado, y claramente no era un humano. De repente, oí un ruido en los auriculares, fuerte, agudo, como un llanto. Me estremecí y casi solté el cable. Pero Elizabeth no reaccionó. Al parecer solo yo lo había oído. Los ojos de mi máscara se agrandaron por el horror. «John, John», se oyó de nuevo. Entonces apagué el canal de audio y, jadeando, intenté recuperar el aliento. Luego di la señal de que todo estaba bien y seguimos adelante. A medida que avanzábamos hacia el supuesto centro del objeto, me di cuenta de que las grietas y los huecos se hacían cada vez más nítidos, como si formaran algún tipo de patrón. Elizabeth tomó una serie de fotos y las envió a bordo para que Sarah y Mark pudieran verlas. De repente, señaló una enorme brecha que parecía la entrada a una cueva. Nos acercamos con cautela. Decidimos echar un vistazo dentro. Nuestra cámara iluminó el espacio interior. Efectivamente, había una cueva o un pasillo que se adentraba en la profundidad. Las paredes parecían pulsar con un débil resplandor. Incluso nos pareció oír un eco lejano. Nos miramos. Daba miedo. El vacío interior parecía como si nos esperara un dueño inesperado. Pero la curiosidad ya nos consumía, alimentada en parte por el miedo y en parte por el entusiasmo científico. Decidimos enviar un robot explorador, un pequeño dron volador, para que recopilara datos. Mientras preparábamos el dron para el despegue, se oyó un zumbido sordo procedente de las profundidades del pasillo. No sabía si era mi mente la que emitía esos sonidos o si realmente estaba sucediendo algo inexplicable. El dron encendió las luces y descendió suavemente por el túnel. Observamos la imagen en la pantalla de Elizabeth. El pasillo se extendía más y más, ensanchándose gradualmente. No parecía una simple cavidad natural, sino algo creado artificialmente o transformado por alguien. En algunos lugares, las paredes se dividían en secciones peculiares, parecidas a placas gigantescas cubiertas de caracteres desconocidos. De repente, se percibió un movimiento en la imagen. Elizabeth contuvo la respiración y yo apreté la mano contra el panel frontal del traje espacial. Algo se movió en la pared, algo oscuro, apenas perceptible. Luego, de nuevo silencio. El dron avanzó lentamente, iluminando cada metro. Dentro estaba demasiado silencioso, y entonces se oyó un chillido agudo. Las interferencias interrumpieron la comunicación. La pantalla parpadeó y se apagó. Nos miramos. El dron había desaparecido. La señal se había interrumpido. ¿Deberían dar por terminada la misión y regresar? Pero Mike exigía por radio que continuaran. También tenían interferencias en los sistemas de a bordo, pero logró comunicar que debían intentar entrar y encontrar el dron, si era posible, o al menos averiguar qué había allí. Intercambiamos un breve gesto con la cabeza. Elizabeth y yo comprobamos los cables de seguridad, encendimos las luces de los cascos y nadamos lentamente hacia la oscura abertura, sintiendo cómo aquella cavidad sin fondo parecía absorberlos. En el interior había un fuerte olor a ozono, aunque en el vacío parecía imposible, pero lo sentíamos incluso a través de los filtros de los trajes espaciales. No tenía sentido. Las paredes tenían una textura extraña,
Las palpaba con la mano enguantada y sentía vibraciones pulsantes bajo la superficie, como si hubiera algún tipo de energía fluyendo dentro de ellas. Cada movimiento resonaba en mi cabeza. Pronto llegamos a un lugar donde el suelo se rompía bruscamente hacia abajo. La luz no llegaba al fondo, era un abismo. Mientras tanto, la señal exterior se hizo un poco más débil, pero en el pasillo se oía un tintineo lejano, similar al sonido del viento ululando en una estrecha grieta. De repente, Elizabeth se detuvo y se llevó un dedo al casco en señal de que escucháramos. A través del ruido de fondo, oímos algo parecido a un susurro. Me incliné, tratando de distinguir las palabras. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eran fragmentos de frases en nuestro idioma. «Vienen, vienen». ¿De dónde podía venir una voz humana? Nos miramos con los ojos muy abiertos. De repente, desde la oscuridad del pasillo, se oyó un crujido, como si algo pisara los escombros. Encendí una linterna adicional y vi con horror, a pocos metros, una figura difusa, vagamente parecida a un ser humano, pero con los contornos distorsionados. Una mano, o quizá no era una mano, colgaba en un ángulo extraño, con la cabeza inclinada hacia un lado. Parecía que se había vuelto hacia ustedes, y, en la oscuridad, dos puntos brillantes, como ojos, destellaron por un instante. No recuerdo quién gritó primero, pero ambos retrocedimos rápidamente, tratando de mantener el equilibrio en la ingravidez. La figura dio un paso, y al instante, todo el pasillo se llenó de un ruido ensordecedor. Era como si miles de voces gritaran al unísono. Nos sentíamos como si nos estuvieran desgarrando. Apenas pudimos arrastrarnos hasta la salida de la cueva, respirando con dificultad, aunque el oxígeno fluía con normalidad. Era como si alguien nos estuviera apretando los pulmones con una mano fría. Cuando salimos, me volví. La figura no nos siguió, pero la sensación de su mirada no me abandonaba. Elizabeth y yo, aterrorizados, llegamos cojeando hasta el lugar donde habíamos fijado el cable. Sin embargo, uno de los mosquetones estaba dañado, como si alguien hubiera mordido el metal. Era algo incomprensible. De alguna manera logramos salir del lugar y nos dirigimos al barco. Mark nos ayudó a volver a la esclusa. Sarah se apresuró a comprobar nuestro estado. Nos pasó el escáner y frunció el ceño al ver los resultados. Los dos teníamos el corazón acelerado, la presión arterial alterada y un misterioso cambio en las ondas cerebrales. Ella nos preguntó qué había pasado. Le contamos todo lo que pudimos, pero dudábamos de que nos creyera. Sin embargo, por su rostro pálido, comprendí que en la nave estaban sucediendo cosas no menos extrañas. Mike contó que, después de que salimos al objeto, la señal cambió de repente. Comenzó a transmitir fragmentos de frases humanas. Además, en algún momento, fue como si un fantasma se hubiera instalado en el sistema de la nave, porque las puertas se abrían y cerraban solas. Las luces parpadeaban y se oía un chirrido en los altavoces. Por la noche no podía dormir. Estaba tumbado en mi camarote, escuchando cómo ese mismo zumbido seguía sonando en los auriculares. Desconectamos el sistema estándar de rastreo de señales, pero no sirvió de nada. Lo oía directamente en mi cabeza. Apenas me quedé dormido, tuve una nueva pesadilla. Caminaba por el pasillo y delante de mí estaba esa misma figura de ojos oscuros. Sus labios murmuraban en silencio. ¿Por qué han venido? Es demasiado tarde. Me parecía oír miles de voces a mi alrededor, susurrando en diferentes tonos. Cuando me desperté empapado en sudor frío, descubrí que el capitán Mike estaba de pie junto a mi litera, mirándome con expresión indiferente. Casi me ahogo del susto. Pero luego pareció despertar y me preguntó si estaba bien. Tartamudeando, respondí que sí, que estaba bien, aunque mi cabeza era un torbellino. Al día siguiente decidimos celebrar una reunión. Teníamos que decidir qué hacer a continuación. En teoría, podríamos intentar retirarnos de allí y volver a la Tierra, pero en primer lugar
Nuestro deber era averiguar todo lo posible sobre la naturaleza de la señal. En segundo lugar, el capitán temía que, si no dábamos respuestas completas a la NASA, nos tomarían por locos. Por otro lado, quedarse allí significaba arriesgarse a enfrentarse a lo que ya habían visto y sentido. Elizabeth afirmó que los pasillos del interior del objeto no eran de origen natural, que había escritos y que era posible que alguien siguiera viviendo allí. Mark maldijo y dijo que estaban cayendo en una trampa. Sarah estaba más callada que hablaba, pero tenía la mirada perdida. Al final, Mike nos ordenó que nos preparáramos para una incursión en toda regla, que cogiéramos todo lo necesario para intentar adentrarnos y encontrar el origen de la señal. Quizás se trataba de algún dispositivo que llevaba siglos transmitiendo ese espeluznante grito. Así fue. Al día siguiente nos equipamos con material adicional, nos armamos con cortadores láser capaces de perforar metal resistente, por si acaso, y nos equipamos con focos portátiles. Todo nuestro equipo decidió entrar en el interior del edificio. Planeamos investigar minuciosamente el pasillo donde habíamos lanzado el dron y, con suerte, encontrar el aparato o sus restos para entender qué había sucedido. Cuando bajamos a la superficie del objeto, notamos que las grietas de las paredes parecían haberse ensanchado y que los patrones habían cambiado ligeramente. No podía confiar en mi memoria, pero la sensación de cambio era evidente. Era como si el lugar mismo reaccionara a ustedes. Entramos en el mismo pasillo. Se repitieron las mismas sensaciones espeluznantes, pero esta vez estaban juntos, y eso les daba una ilusión de seguridad. En el interior reinaba una densa penumbra. Nuestros focos no podían disipar la oscuridad más allá de unas pocas decenas de pasos. Caminábamos tratando de mantenernos juntos, pero el sonido de nuestros pasos resonaba en las bóvedas y el eco parecía extraño, como si otro grupo de personas nos siguiera, repitiendo exactamente nuestros movimientos. Sarah dijo que no se sentía bien, como si faltara oxígeno, pero los equipos marcaban valores normales. A los pocos minutos llegamos al lugar donde había desaparecido el dron. Allí yacía su cuerpo destrozado, cubierto de una fina red de grietas. Elizabeth levantó los restos para ver si había chocado contra la pared, pero la superficie alrededor era lisa. ¿Quizás algo lo había golpeado? Intenté no pensar en qué podía haber sido. Luego seguimos adelante y pronto llegamos a una amplia sala rodeada de extrañas estanterías o columnas. Todo parecía un enorme santuario excavado en la roca negra. En el centro de la sala se alzaba algo parecido a un altar, rodeado de extraños símbolos. Y era precisamente de allí de donde provenía la vibración más fuerte. Pulsaba bajo nuestros pies, literalmente sentíamos sus ondas en los huesos. Mike hizo una señal para que miraran a su alrededor. Elizabeth se acercó a una de las columnas para examinar las inscripciones, mientras que Mark iluminó el altar con un foco. Yo me di cuenta de que mi equipo estaba empezando a volverse loco. Los indicadores saltaban mostrando números sin sentido, o más bien conjuntos de símbolos. De repente, un largo suspiro rompió el silencio. Me volví y vi a Sarah arrodillarse lentamente, aferrándose con fuerza al casco. Corrí hacia ella y le pregunté qué pasaba. Dijo que oía un llanto infantil, muy fuerte, ensordecedor, pero nadie más lo oía. Mike quiso ayudarla a levantarse, pero de repente todos sentimos un cambio. La vibración se hizo más fuerte y se abrió una grieta en el techo de la sala, de la que salió un humo espeso y oscuro. Este se arremolinó sobre nosotros, formando una especie de embudo, y vimos siluetas que se formaban a partir del humo. Las figuras parecían personas, pero no tenían rostros definidos. Flotaban sobre nosotros, como si nos miraran. Mark soltó un grito. Arrancó el cortador láser de su cinturón y lo apuntó a la figura humeante más cercana, pero el rayo la atravesó sin causarle daño alguno. La criatura se inclinó hacia nosotros y susurró en un idioma incomprensible. Pero a través de ese susurro, como un eco, distinguimos algo parecido a frases en inglés.
No podemos escapar. Estamos perdidos para siempre. Las palabras helaban la sangre. El corazón latía con fuerza y la boca se secó. Elizabeth dio un paso atrás y susurró algo, pero su voz fue ahogada por el grito de Sarah. Esta se soltó de mis manos y corrió hacia el altar, pegándose a él como si hubiera encontrado su última esperanza. Cuando corrimos tras ella, se volvió y vi que sus ojos se habían vuelto completamente negros, sin pupilas ni blancos. No era Sarah quien nos miraba. Sus labios se movieron y nos susurró que nos fuéramos. Mike intentó apartarla a la fuerza, pero Sarah lo empujó con una fuerza sobrehumana. Él salió volando y se golpeó contra una columna. Corrimos hacia él para intentar ayudarlo. Mark gritaba desesperadamente a Sarah, pero ella seguía de pie, abrazada al altar. De repente, todas las figuras que estaban sobre nosotros descendieron hacia ella, bailaron en una especie de remolino demoníaco y se hundieron en su cuerpo. Sarah se arqueó y gimió de tal manera que me sentí mal. Vi cómo se agrietaba su traje, aunque el material se consideraba ultra resistente. Era algo más allá de lo posible. Luego se volvió lentamente hacia nosotros y dijo en voz baja: «Él me llama». Al instante siguiente, algo parecido a una ola de fuerza golpeó la sala. Mark, Elizabeth y yo caímos al suelo, y trozos de material negro comenzaron a desprenderse del techo. Mike, levantándose con dificultad, gritó que cogiéramos a Sarah y saliéramos de allí. Pero Sarah ya no se resistía. Parecía que esa entidad que se había apoderado de ella estaba destruyendo su mente, y con ella, toda la nave dentro del objeto parecía haber despertado. El suelo, si se le podía llamar así, comenzó a vibrar y las columnas se resquebrajaron. Corrimos hacia Sarah, tratando de sacarla de esa zona, pero de repente se estremeció, gritó y se quedó en silencio. Su cabeza se inclinó sin fuerza y se quedó inmóvil. No estaba claro si estaba viva. La arrastramos, mientras Mike y Mark nos cubrían, aunque no estaba claro de qué. Cuando salimos corriendo al pasillo, comprendiendo que había que salir pitando, quedó claro que el objeto estaba empezando a derrumbarse. Se oía un estruendo por todas partes, caían fragmentos del techo y las paredes brillaban con siniestras grietas rojas. Parecía que el corazón del objeto latía en agonía, respondiendo a los intrusos que se habían atrevido a entrar. Corrimos, agarrados unos a otros, arrastrando el cuerpo flácido de Sarah. Elizabeth insistía en que sus signos vitales estaban desapareciendo. Intenté comprobarlo, pero los instrumentos mostraban cifras caóticas, como si el organismo de Sarah estuviera sumido en un caos total. Cuando salimos, vimos cómo se levantaban columnas de humo oscuro por todas partes, formando una especie de ciclón. Llegamos a la nave, entramos en la esclusa y barricamos la puerta. Mark corrió hacia el panel de control para preparar el despegue, porque cualquier retraso allí podría costarnos la vida. Yo, junto con Elizabeth y Mike, intentaba reanimar a Sarah. Su rostro estaba pálido, tenía los ojos cerrados y no tenía pulso. Comenzamos la reanimación, pero de repente abrió los ojos bruscamente y respiró, pero ya no eran los ojos de Sarah. La oscuridad los inundó de nuevo, y los labios de Sarah gritaron con una voz que no era la suya: «¡Nadie se irá!». Luego se calló, esta vez para siempre. Ni siquiera tuvimos tiempo de llorarla. Se oyó el rugido de los motores. Mark encendió todos los sistemas y trató de alejarse del objeto. Sentí una sacudida cuando la nave despegó, pero la señal, ese pulso monstruoso, seguía persiguiéndonos. Retumbaba en los altavoces, en nuestras cabezas, y entonces comprendimos que el objeto había lanzado algo tras de nosotros. En las pantallas de las cámaras exteriores vimos unas masas oscuras que se movían detrás de la nave. Mike gritó que aumentáramos la potencia. Mark apretó a fondo, pero esas masas seguían persiguiéndonos, como sombras contra el fondo de las estrellas. De repente, uno de ellos se deslizó directamente hacia la esclusa de acoplamiento. La alarma comenzó a sonar y las puertas se abrieron solas.
Corrí hacia el panel para bloquear manualmente los compartimentos, pero no llegué a tiempo. Esa oscura entidad irrumpió en los pasillos. Vimos cómo se agitaba el cristal y parpadeaban las luces. De todos los altavoces se oyó un grito angustioso en el que se distinguían las voces de muchas personas. Me pareció oír que alguien me llamaba por mi nombre, que alguien lloraba, que alguien reía. Sabíamos que si esa sombra llegaba a la cabina, todo estaría perdido. Mike agarró el cortador de emergencia, gritó que nos quedáramos en la cabina y se precipitó al pasillo. Elizabeth intentó gritarle que no lo hiciera, pero él estaba fuera de sí. Vi en sus ojos la determinación. Quería sacrificarse para darnos una oportunidad de escapar. Los minutos siguientes fueron una pesadilla. En los monitores de vigilancia del pasillo, vimos cómo esa sombra se arremolinaba, cómo tomaba la forma fantasmal de figuras humanas. Mike las iluminó con la linterna, tratando de ahuyentarlas, pero se abalanzaban sobre él. Oía su respiración entrecortada por el comunicador. Le oía ordenarnos que saliéramos de allí inmediatamente. Mark advirtió que podíamos separarnos del objetivo, pero que un salto a toda potencia podría sobrecargar el sistema de combustible. Grité que hiciéramos lo que fuera necesario para escapar. Mike gritó algo ininteligible y de repente la comunicación se cortó. La cámara mostró cómo caía de rodillas y una figura negra se inclinaba sobre él. Se vieron fragmentos de cristal, un destello y todo se apagó. Mike había desaparecido. La cámara se apagó y la puerta del pasillo se bloqueó. Solo nos quedaba huir. Mark encendió los motores a toda potencia y salimos disparados, tratando de escapar de la atracción de aquel lugar mortal. Miré el cuerpo sin vida de Sarah, la pantalla con los fragmentos de la señal que seguían sonando, y sentí un vacío terrible. Ahora nuestro equipo se había reducido a 3, Mark, Elizabeth y yo, pero parecía que esa sombra también se había colado a bordo con nosotros, como si no se explicaban las periódicas ráfagas de interferencias energéticas en las secciones de la nave. No tuvieron tiempo de abandonar la zona cuando los instrumentos registraron otra descarga de energía. Parecía que el propio objeto comenzaba a colapsar. En los monitores vieron cómo la estructura de la que habían salido pulsaba con una luz roja. Salía humo de las grietas y luego todo brillaba intensamente, como si explotara desde dentro. Logramos escapar de la onda expansiva, pero la nave sufrió daños. Parte de los sistemas quedaron averiados. La señal, ese pulso siniestro, comenzó a disminuir, como si la fuente hubiera desaparecido junto con el objeto. Pero eso no nos tranquilizó, porque la nave había perdido parte de su energía y teníamos varias secciones despresurizadas. Mientras Mark y Elizabeth intentaban estabilizar el sistema, yo tapaba el agujero en el casco. Sabíamos que volver a la Tierra era una cuestión de supervivencia. Apenas teníamos combustible para realizar una maniobra prolongada y parte de las reservas de oxígeno se habían estropeado como consecuencia del salto de presión. Pasamos largas horas en silencio, paralizados por todo lo que había sucedido. A veces me parecía ver la sombra de Sarah en los rincones oscuros de la nave o escuchar los susurros del capitán Mike. Mark y Elizabeth afirmaban que también sentían la presencia de algo extraño, incluso después de que se marcharan. Pero según los instrumentos, parecía que la sombra había desaparecido o se había quedado allí, junto con la explosión. Cuando, al cuarto día después de nuestra huida, decidimos calcular a qué distancia estábamos de la Tierra, descubrimos que para volver necesitaríamos al menos varios meses, ya que nos habíamos desviado mucho de la trayectoria habitual. No había suficiente combustible para una propulsión rápida, y permanecer a bordo significaba un peligro constante. El sistema de soporte vital funcionaba con interrupciones. Elizabeth propuso enviar un mensaje urgente a la Tierra para que enviaran un módulo de rescate. Intentamos establecer comunicación, pero descubrimos que el transmisor no funcionaba bien.
tuvimos que repararlo parcialmente a mano. Un par de días después, mientras Elizabeth cambiaba la fuente de alimentación, se cayó de repente, agarrándose la cabeza, y gritó que sentía la presencia de alguien en su cabeza. Mark la ayudó a levantarse, y yo intenté averiguar qué había pasado. Según las mediciones, sus ondas cerebrales se habían desviado bruscamente de lo normal. Toda esta historia insinuaba que el acoso continuaba. La señal ya no se oía físicamente en nuestros instrumentos, pero era como si la hubiéramos llevado con nosotros en nuestra propia conciencia. Finalmente, casi logramos reparar el transmisor y decidimos enviar un mensaje. Mark escribió el texto del informe urgente. Anomalía desconocida, objeto destruido, tripulación reducida. Solicitamos evacuación inmediata. Pero cada vez que intentábamos iniciar la transmisión, aparecía una interferencia en los monitores, seguida de un chirrido, como si alguien estuviera manipulando los cables, y el mensaje no se enviaba. Pasamos varias horas más cambiando la configuración. Al final, conseguimos enviar una breve señal de socorro. Esperábamos que la NASA detectara nuestra ubicación. Ya no buscábamos una forma de resolver el misterio. Solo queríamos salir con vida. Pero pasó otro día y no hubo respuesta. Mientras tanto, en la nave comenzó algo parecido a una locura silenciosa. Elizabeth miraba por la ventanilla y susurraba que veía figuras con ojos negros. Mark oía a Sarah llamarlo por los pasillos durante la noche, y yo sentía como si mi cuerpo no me perteneciera. La estrechez habitual de la nave se convirtió en una pesadilla. Cada rincón amenazaba con esconder la sombra de alguien. El combustible seguía derritiéndose y no sabían si llegaría ayuda. En un momento dado, Mark decidió comprobar el sistema de cápsulas de emergencia. Teníamos una cápsula de rescate para 2 personas, aunque en teoría cabrían 3, pero sería un infierno, y los recursos de oxígeno de la cápsula no eran suficientes para 3 personas durante mucho tiempo. Guardábamos esta opción como último recurso, por si la nave dejaba de funcionar definitivamente. Pero parecía que no había otra salida. No sabían si la NASA estaba recibiendo su señal. Quizás necesitarían semanas para organizar una operación de rescate, y ustedes no tenían tanto tiempo. El estado de Elizabeth empeoraba, apenas hablaba. A veces se estremecía y miraba al vacío. Temía por su cordura. Mark también empezó a ponerse irritable y suspicaz, convencido de que Elizabeth o yo podíamos estar poseídos por esa sombra. Pero aguantamos como pudimos. Y llegó otra noche, si se puede decir así en el espacio, en la que decidimos que por la mañana comprobaríamos las reservas de combustible y tomaríamos una decisión definitiva sobre la cápsula. Soñé que estaba sentado en una habitación en la Tierra, rodeado de mis seres queridos, pero entonces se abrió una grieta negra en la pared y de ella salió una figura sin rostro que extendía sus brazos hacia mí. Me desperté con mi propio grito, me levanté de un salto y vi a Elizabeth de pie junto a mi litera, mirándome fijamente. Estaba oscuro y sus ojos brillaban con un destello extraño. En la penumbra distinguí una mueca de miedo en su rostro, y ella susurró en voz baja. «Nos está esperando, John. No podemos irnos». Casi grité, pero me contuve. Le pregunté qué quería decir, y ella solo repitió. «Nos está esperando». Con estas palabras, se fue al pasillo, tambaleándose como en trance. No sabía qué hacer. La alcancé, intenté calmarla, pero ella me rechazó. Decía que sentía una llamada, la misma llamada que habíamos oído en la señal. Ahora vivía en ella. Retrocedí, comprendiendo que estaba al borde de la locura. El resto de la noche transcurrió en un sueño inquieto. Por la mañana me encontré con Mark junto al panel de instrumentos. Dijo que podíamos intentar hacer un hiperimpulso corto que nos acercaría a las rutas de suministro, donde tal vez podría interceptarnos una nave de rescate. Pero era una maniobra peligrosa. Elizabeth estaba en un estado lamentable, pero decidimos no posponerlo.
Mark se sentó a los mandos. Yo ocupé el asiento contiguo y preparé todo para una corrección de emergencia. Comenzamos la aceleración. La nave tembló, los motores rugieron y las luces parpadearon. Entonces, la voz de Elizabeth resonó detrás de mí. «No lo hagan». Me volví y vi que apuntaba hacia nosotros con el cortador de emergencia. Tenía los ojos desorbitados. Le dije que soltara el cortador, pero ella gritó que no entendíamos que teníamos que quedarnos y aceptar lo que había llegado. «Debemos servirle», dijo. Mark no se lo pensó 2 veces. Pulsó el botón de hiperaceleración y la nave se puso en movimiento. Elizabeth se abalanzó y golpeó el panel con el cortador, provocando una fuerte chispa. Toda la consola se llenó de humo. Corrí hacia ella para quitarle el instrumento de las manos, pero la nave se sacudió con tanta fuerza que todos caímos al suelo. Elizabeth se golpeó con el panel eléctrico y gritó. Se oyó un crujido y olía a plástico quemado. La maniobra se interrumpió porque el panel de control se apagó. Mark gritó de rabia y corrió hacia el panel de control de emergencia para reiniciar los sistemas. Yo me quedé junto a Elizabeth, que se retorcía por la descarga eléctrica. Le quité el cortador de la mano, pero vi que estaba convulsionando. Parecía que la descarga había sido mortal. Ella me miró con los ojos vidriosos, y luego se quedó inmóvil, sin emitir ningún sonido. La sacudí por el hombro, pero ya no respiraba. En la nave se hizo el silencio, solo se oía el pitido rojo de la alarma. Mark se acercó, miró sin decir nada a Elizabeth, que yacía sin vida, murmuró una maldición y se apartó. Habíamos perdido a otro miembro de la tripulación, y con ella, quizá, nuestra oportunidad de salvarnos. Ella podría habernos ayudado a reparar los sistemas. Ahora solo quedábamos ustedes 2. Mark intentó reiniciar la nave, pero gran parte de los sistemas estaban averiados. Me senté en el suelo, incapaz de hablar. En solo unos días, los habíamos perdido a todos. Solo quedábamos 2. Después de varias horas, concentrándonos, logramos restaurar algunas funciones. Los motores funcionaban a mínima potencia. Podíamos avanzar hacia la Tierra, pero muy lentamente. Según nuestros cálculos, las reservas de oxígeno serían suficientes para un tiempo limitado, pero difícilmente para todo el viaje de regreso. Volvió a surgir la idea de la cápsula de rescate. Mark y yo habíamos trabajado todo este tiempo en silencio, evitando cuidadosamente hablar de los terribles acontecimientos. Detrás de mí se alzaba el fantasma de las visiones, la locura de lo que había sucedido, y todo ello me retorcía el cerebro en un nudo apretado. Finalmente, Mark se decidió a decir que debíamos usar la cápsula. Quería que los 2 nos metiéramos allí e intentáramos dirigirnos hacia la Tierra, activando la baliza de emergencia en modo autónomo. No había casi ninguna garantía, pero era mejor que quedarse en una nave agujereada que podía fallar en cualquier momento. Acepté. Nos reunimos, cogimos lo imprescindible y trasladamos los tanques de oxígeno a la cápsula. Pusimos en marcha el sistema. El pequeño espacio cerrado me parecía un ataúd de hierro, pero era nuestra única oportunidad. Introdujimos las coordenadas e iniciamos la secuencia de separación. La cápsula se estremeció y se separó de la nave. Vimos por la ventanilla cómo nuestra nave quedaba atrás, con las luces rojas de emergencia encendidas. Parecía una ballena muerta en el océano oscuro. La cápsula encendió sus pequeños motores y se precipitó hacia adelante. Mark y yo nos sentamos, tratando de no mirarnos. El silencio era agobiante. Pero de repente, se oyó un ruido familiar en los altavoces. Me helé. ¿Una señal? ¿Acaso ese maldito latido había llegado hasta aquí? Mark comprobó los instrumentos y dijo que solo eran interferencias, pero yo juraba que oía un golpeteo suave, como un corazón. Me parecía que algo de aquel objeto se había colado en la cápsula con nosotros. Probablemente, nuestra conciencia ya no estaba bien. Volábamos y volábamos a través de la oscuridad. El tiempo había perdido su sentido. No dormíamos, solo dormitábamos,
escuchando los suaves sonidos de los altavoces. Mark intentaba bromear, recordaba nuestra ciudad natal, pero su voz no tenía vida. Luego, después de varios días, nuestros niveles de oxígeno se acercaban a un nivel peligroso y seguíamos sin comunicación con la Tierra. Nada, vacío. La esperanza se desvanecía. Veía cómo le temblaban las manos a Mark, cómo se agarraba la cabeza y murmuraba que oía a Sarah. No podía negar que yo también sentía la presencia de alguien, como si esa mente extraña se hubiera colado en nuestros pensamientos y ahora estuviera absorbiendo lo que nos quedaba de voluntad. Tenía miedo de cerrar los ojos para no volver a encontrarme en otra pesadilla de la que no pudiera despertar. Pero la realidad era tan aterradora como un sueño. Finalmente, cuando casi nos habíamos resignado, la cápsula emitió una señal que indicaba que había detectado un objeto, una nave en movimiento. Nuestros corazones se paralizaron. ¿Quizás eran los rescatadores? Mark activó rápidamente la baliza de emergencia. Esperamos una respuesta, pero pasaba el tiempo y nadie respondía. Luego, la cápsula coordinó el rumbo y comenzamos a acercarnos al objeto. Pero cuanto más nos acercábamos, más se me encogía el corazón. La silueta del objeto era extraña. Temía que no fuera una nave terrestre. Ya no creía en las coincidencias. Cuando nos acercamos lo suficiente como para ver sus contornos, nos quedamos paralizados. No era una nave espacial conocida. Era un enorme cuerpo alargado, cubierto de placas oscuras. Me recordó a las columnas del interior del objeto. Y entonces, de nuevo, directamente en los altavoces, se oyó un pulso, un latido sordo, alarmante, fuerte. Luego algo siseó y oímos palabras en nuestro idioma. «Os vemos». Me volví hacia Mark. Él me miraba. Sus ojos estaban llenos de una esperanza loca o de horror. No lo distinguí. El objeto se abrió, revelando una gigantesca compuerta, o boca por la que la cápsula comenzó a ser succionada. No podíamos resistirnos. Nuestros motores eran demasiado débiles. La cápsula se sacudió, como si estuviera enganchada a un cable invisible. Se me oscureció la vista, y antes de que nos succionara ese abismo, oí la voz débil de Mark. «No volveremos». Y la cápsula desapareció dentro de la inexplicable nave. Todo se sumió en la oscuridad. Quería gritar, pero no podía articular ni un sonido.